Hola, continuamos con nuestros problemas de física de selectividad. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y el vídeo de hoy se corresponde con la clase del 5 de febrero del año 2021. Vamos a resolver 4 problemas que están relacionados con la inducción electromagnética. En las clases de teoría, en los vídeos de teoría, hemos visto que hay 3 formas, o que se presentan 3 formas en este curso de producir una corriente inducida a través del fenómeno de la inducción. Vamos a resolver un problema de cada tipo y luego otro problema bastante interesante, también relacionado con el flujo y la fuerza electromotriz. En el primero nos dice, una espira cuadrada de 5 centímetros de lado se encuentra en el interior de un campo magnético uniforme, de dirección normal al plano de la espira y de intensidad variable con el tiempo con esta expresión. Por lo tanto, estamos en un caso en el que de los tres factores que pueden variar con el tiempo para que el flujo magnético sea variable, es decir, si tenemos la expresión que nos liga la fuerza electromotriz, la FEM, con el flujo, para que exista fuerza electromotriz sabemos que la derivada temporal del flujo tiene que ser distinta de cero. Estamos en el caso en el que el campo magnético es variable. Pues bien, vamos a plantear el esquema. Vamos a suponer un campo magnético y una espira. Es una espira cuadrada, más o menos la voy a intentar dibujar cuadrada. ¿Vale? Esta es nuestra espira, que es de 0,05 metros de lado. Y fijaos que el enunciado nos dice que el campo magnético tiene una dirección normal al plano de la espira, por eso he puesto el campo magnético saliente y el plano de la espira es el plano de la pizarra. Curiosamente, el enunciado no es, digamos, correcto. Aunque bueno, podemos resolver el problema sin dudas. Fijaos que dice que es un campo magnético uniforme y nosotros sabemos que la definición de campo magnético uniforme, de campo uniforme, no es que luego después pueda ser un campo variable. Pero bueno, vamos a hacer la vista gorda, a veces las expresiones pues nos encontramos con problemas que no están bien enunciados o con dudas. Debemos resolver pues de la mejor manera posible el problema, porque en selectividad no hay opción de modificar el enunciado ni de preguntar dudas sobre el enunciado. Vamos a ver las preguntas. En un primer caso, en el apartado A nos piden deducir la expresión del flujo magnético a través de la espira en función del tiempo. Y en el apartado B, representar gráficamente la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo y calcular su valor para t igual a 4 segundos. Bien, vamos a calcular el flujo magnético. Como sabemos, el flujo magnético viene dado por la integral de superficie de B por diferencial de S. Podemos decir que nuestro vector de superficie S o diferencial de S es paralelo al vector campo. Por lo tanto, esta integral de superficie se convierte en esta y este ángulo alfa sabemos que vale 0 grados porque son vectores paralelos. Y además, el campo magnético depende del tiempo,
es 2t cuadrado, pero no depende de la superficie, y el coseno del ángulo es un número. Por lo tanto, pueden salir de la integral y b coseno de alfa, integral de superficie diferencial de s, esto es igual, podemos entonces el flujo magnético, irnos aquí, el flujo magnético va a ser igual a b por s por el coseno de alfa, que en este caso, como es 0, se nos va a quedar b por s. Bueno, ya hemos encontrado la expresión del flujo magnético. Vamos a... este sería en general para el caso de un campo magnético variable con una espira que no cambia en el tiempo, el ángulo entre B y el vector superficie tampoco cambia. Vamos a particularizar para nuestro ejemplo el flujo magnético será S al ser cuadrado será 0,05 al cuadrado, que es 2,5 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados, y el flujo magnético será, por tanto, 2 por 2,5 por 10 elevado a menos 3 t cuadrado Weber, o lo que es lo mismo, 5 por 10 elevado a menos 3 t cuadrado Weber. El apartado B nos pide representar gráficamente la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo y calcular su valor. Primero necesitamos calcular la fuerza electromotriz. Directamente hacemos la derivada. Va a ser 2 por 5 por 10 elevado a menos 3 menos 0,01 t Weber partido por segundo. Y la fuerza, por lo tanto, la fuerza electromotriz es esta, que depende del tiempo, y la fuerza electromotriz en 4 segundos es menos 0,04 Weber partido por segundo. Así de sencillo. Además, vamos a aprovechar y por la ley de Lenz vamos a dibujar en el esquema el sentido de la corriente. No nos lo pide el ejercicio, pero para practicar. Sabemos por la ley de Lenz que la corriente inducida en la espira tiene un sentido tal que el campo magnético que genera se opone a la variación de flujo magnético. El flujo magnético, como vemos, va creciendo en el tiempo porque esto es una función que es para valores de t mayores que 0, es una función positiva, una función creciente. Por lo tanto, el flujo va aumentando y la corriente generará un campo magnético que se va a oponer a ese aumento de flujo. Por lo tanto, tiene que generar un campo magnético de oposición. Y eso sucede si la corriente gira en este sentido. Esta es la corriente inducida. ¿Vale? Bien. Y por último hay que representar gráficamente la fuerza electromotriz. Como vemos, es una función lineal, que además pasa por el 0. Vamos a representar así nuestros ejes.
Un momento, vamos a aprovechar como el tiempo. Y sabemos que en 0 vale 0. Y por ejemplo en t igual a 5 o en t igual a 4, pues vale 0,04. Pues si ponemos T, y aquí la fuerza electromotriz, en 0 vale 0, y en 4 pues sabemos que vale menos 0,04. Luego ya podemos unir más o menos y hacer la fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Cuidado con el signo, porque se nos puede olvidar al ponerlo en la fórmula o luego al representarlo. Vemos que los resultados para los test siempre son positivos, pero sin embargo la fuerza electromotriz sale negativa por el signo menos. Muy bien, pues aquí estaría el problema. Vemos que es muy fácil. Sabiendo asociar el problema a uno de los 3 casos que hemos visto de inducción, pues es bastante sencillo. Vamos con el siguiente. Nos dice una espira cuadrada de 10 centímetros de lado, inicialmente horizontal, gira a 1200 revoluciones por minuto en torno a uno de sus lados, en un campo magnético uniforme vertical de 0,2 teslas. Calcule el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida en la espira y represente en función del tiempo el flujo magnético a través de la espira y la fuerza electromotriz inducida. Bien, tenemos en este caso una espira cuadrada otra vez, que va a girar en torno a este eje. Por ejemplo, con este sentido de giro, porque dice que gira en torno a uno de sus lados, tenemos un campo magnético uniforme vertical. El vector superficie pues va a ser también paralelo al inicio al campo magnético y luego irá cambiando, va formando un ángulo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí pues, los puntos de corte y hemos dibujado 3 líneas, aunque sabemos que está por todo el espacio. El lado de la espira es de 0,1 metros. Bien, el giro, la velocidad de giro es de 1200 revoluciones por minuto. Y el campo magnético es de 0,2 teslas. En este caso sí es uniforme, misma módulo, misma dirección, mismo sentido en todo punto del espacio. En este caso no hay error. Este ejemplo es un caso en el que si miramos nuestra expresión para el flujo y la fuerza electromotriz, vemos que lo que varía el ángulo entre B y S, o diferencial de S. Vamos a expresar
la velocidad angular con la que gira la espira en radianes por segundo. Para ello aprovechamos el siguiente factor de conversión. Sabemos que una revolución son 2pi radianes y que un minuto son 60 segundos. Las revoluciones y los minutos se nos van y nos queda 2440 pi radianes por segundo. Muy bien, esa es nuestra velocidad angular. Nos piden calcular el valor máximo de la fuerza electromotriz inducida. Para calcular la fuerza electromotriz, primero hay que calcular el flujo. El flujo magnético es la integral de superficie, como antes, y en este caso el ángulo alfa varía. Pasa que nosotros aprovechamos que de alguna forma el ángulo z o el ángulo alfa es omega t, y entonces podemos decir que b coseno de omega t por diferencial de s es el producto escalar. Este ángulo, ¿qué pasa? Que es variable con el tiempo porque gira la espira. Si miramos la integral, el campo es una constante y el ángulo no es constante, pero no depende de la superficie. La superficie es la que es, la de la espira, y el giro no influye en la integral. Por lo tanto, pueden salir de la integral y tenemos esta situación, o lo que es lo mismo, b por s coseno de omega por t. No podemos olvidar que en el caso de que el ángulo varíe, este truco, que bueno, no es que sea un truco, es el uso de la fórmula de la cinemática asociada al movimiento circular uniforme. Bien, pues tenemos que el flujo magnético es b por s coseno de omega t. B y S son constantes, por lo tanto, podemos calcular rápidamente la fuerza electromotriz. Como nos van a pedir representar en función del tiempo el flujo magnético a través de la espira y la fuerza electromotriz, voy a calcular la expresión del flujo magnético. El flujo magnético va a ser igual a 0,2 por 0,1 al cuadrado, que es la superficie. Si queréis la podemos poner aquí. (0,01 metros al cuadrado) coseno de 40 pi por t, o lo que es lo mismo, (2 por 10 elevado a menos 3 coseno de 40 pi por t Weber. Vamos a desplazar un poquito esto hacia abajo para poder recuadrarlo sin tapar la integral. Y vamos a expresar la fuerza electromotriz como la derivada con respecto al tiempo del flujo con el signo menos. Por lo tanto, esto nos va a quedar el menos la derivada. Aquí tenemos una función compuesta de un coseno con una función lineal dentro, tipo a por x, entonces, o k por x. Entonces, la derivada va a ser del coseno es el menos seno, con el menos de aquí fuera se nos va, y la derivada de dentro es 40 pi. De modo que finalmente esto nos queda 2 por 10 elevado a menos 3
por 40pi seno de 40pi por t. Weber partido por segundo. Lo que es lo mismo. Cero coma 0,08 pi seno de 40pi t. Weber por segundo. Muy bien. Ahora nos piden representar tanto el flujo como la fuerza electromotriz en función del tiempo. En este punto podemos ser muy rigurosos o actuar de una forma un poco más laxa en cuanto a la representación gráfica. Quiere decir que, claro, podemos tomar valores y ver cuando el coseno para el flujo, pues t vale 0, pues el coseno vale 1. ¿Para qué valores el coseno es máximo, mínimo, vale 0, etcétera? ¿Vale? O podríamos hacer una representación gráfica así como muy a la ligera, un boceto, un esbozo del coseno y del seno y ya está. Pero bueno, creo que es conveniente poner los valores. Entonces vamos a poner una expresión nueva. El flujo magnético es 2 por 10 elevado a menos 3 coseno de 40 pi t. Y la fuerza electromotriz es 0,08 pi seno de 40 pi por t. Muy bien, vamos a hacer la representación de uno y de otro. Aquí tenemos el flujo y el tiempo, aquí la fuerza electromotriz y el tiempo. Y como digo, vamos a buscar los valores. Así más o menos vemos que para el caso del flujo, el coseno tiene que valer para t igual a 0, tenemos coseno de 0, que es igual a 1, y para que valga 0, tenemos que conseguir pi medios. Entonces, sería un truco para ver eso. Podemos poner aquí el valor. Ponemos 40, vamos a expresarlo de otra forma para que quede claro. Queremos conseguir coseno de pi medios que sea igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues imponemos que el argumento valga pi medios. Entonces, pi se va con pi y nos queda que t tiene que ser igual a 1 partido por 80 segundos. Si queremos que el coseno valga pi, para que valga esto menos 1, estamos en la misma. Entonces t es 1 partido por 40 segundos. Y si queremos que el coseno valga 3 pi medios,
para que salga 0, pues tenemos que poner la expresión así. Ahora se puede entender por qué a mí me interesaba poner el resultado en función de pi y no sustituir por pi. Primero porque así está la expresión mucho más bonita, estéticamente es mejor, no estamos perdiendo decimales, y luego por otro lado tenemos la ventaja de que a la hora de buscar los puntos, digamos, importantes, característicos de la función, tanto del coseno como del seno, es más fácil para sustituir. Si no, entonces estás perdido. Como digo, esto sería 3 partido por 80 segundos. Por comodidad, para trabajar y poder representar más fácilmente, esto es 2 partido por 80, ¿vale? Luego está entre medias de ambos. Y luego ya pues volvería a valer pi, pero bueno, podemos representar un periodo y es más que suficiente. Por lo tanto, yo necesito hacer aquí una expresión más o menos casi mejor. Más o menos, conocemos la figura del seno, perdón, del coseno, para hacerla más o menos bien, y tenemos que el valor máximo se va a corresponder con 2 por 10 elevado a menos 3. Ahí. Y el valor mínimo se va a corresponder con menos 2 por 10 elevado a menos 3. Y ahora los puntos son el 0, el 1 partido por 80, el 2 partido por 80 y el 3 partido por 80. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora para representar la fe, pues hacemos el mismo proceso. En t igual a 0 segundos vamos a tener seno de 0, que es igual a 0. Y ahora nosotros queremos conseguir pues el seno de pi medios, que vale 1. Para conseguirlo necesitamos que 40 pi por t sea igual a pi medios. Una vez que tenemos 1, pues ya prácticamente es muy fácil, porque el seno y el coseno pues se asemejan bastante. T es igual a 1 partido por 40, que sabemos que es 2 partido por 80 segundos. Y por último, el seno de 3 pi medio es igual a menos 1. 40 pi por t tiene que ser igual a 3 pi medio, o lo que es lo mismo, t es igual a 3 partido por 80 segundos. Pues bien, vuelvo a dibujar el seno primero. Más o menos. A mano alzada pues cuesta trabajo. Y más aquí con la pizarra digital. Pero bueno, más o menos se puede ver
que es un seno, el punto aquí máximo va a ser 0,08 pi y el mínimo, menos 0,08. Y los valores pues son 0, 1 partido por 80, 2 partido por 80, 3 partido por 80. Bueno, y el siguiente pues sería 4 partido por 80, que no lo hemos puesto, pero bueno, podría ser aquí. No simplifico para que quede claro cómo es la división de la recta, ¿vale? Pues bien, creo que no se nos falta nada. Hemos, calcular el valor máximo no lo hemos calculado. Hemos solamente hecho la representación. Aquí ya se ve el valor máximo y el mínimo. Para calcular el valor máximo, máximo si, solamente si, el seno de 40 pi t es igual a 1. Entonces, 40 pi t tiene que ser igual a pi medios, como sabemos, que lo hemos calculado antes, y nos sale que t es 1 partido por 80 segundos. Entonces, si sustituimos, máximo, que no nos hace falta, porque ya sabemos que da 1, simplemente nos quedamos con esto, es igual a 0,08 pi. ¿Vale? Recomiendo que a la hora de calcular el valor máximo, si no lo piden, pues que hagamos este pequeño detalle que parece una tontería, pero estamos demostrando para qué valor del tiempo se produce el valor máximo. Bueno, me dice calcularlo, pues ya lo estamos calculando, justificando. Bien, el apartado B nos dice cómo se modificaría la fuerza electromotriz inducida en la espira si se redujera la velocidad de rotación a la mitad. ¿Y si se invirtiera el sentido del campo magnético? Muy bien. En este caso, el flujo magnético, vamos a calcular primero en la situación inicial cuál sería el sentido de giro de la corriente. Como el flujo va disminuyendo, ya que la espira va girando en sentido de la aguja del reloj, pues el flujo va disminuyendo, pues el campo magnético inducido por la corriente en la espira, pues tiene que ser también, bueno, lo voy a dibujar igual para que se vea, pues será también de este tipo. Este sería el campo magnético inducido en la espira en este primer cuarto de vuelta, porque luego después en el siguiente cuarto de vuelta la cosa cambia. El flujo va aumentando y entonces el sentido de giro de la corriente cambiaría. En este primer cuarto de vuelta sería un sentido de la corriente hacia allá. Bueno, más que primer cuarto vamos a ponerlo primeros pi medios radianes, ¿vale? De giro. Como sabemos, esta situación, esta configuración del sistema crea una corriente alterna, porque va cambiando en función del giro de la espira en la orientación en la que se encuentre, pues el sentido de giro es antihorario o es horario. Pero bueno, vamos a intentar resolver la pregunta del apartado B. Omega prima es omega partido por 2, si no me equivoco. Por lo tanto, ahora tenemos que omega prima, en vez de ser 40 pi, va a ser 20 pi.
Y si nuestra fuerza electromotriz es 0,08 pi seno de 40 pi t, ¿no? Vamos a sustituir aquí, ponemos omega t, que es nuestra omega, nuestra epsilon prima, pues en principio sería así. Pero debemos tener sumo cuidado, pues esta expresión la hemos obtenido una vez que teníamos el flujo magnético y ya con los valores sustituidos. Debemos tener cuidado porque aquí hemos empleado para sacar este valor, la amplitud de esta función trigonométrica, 0,8 pi, la hemos extraído después de usar 40 pi t. Por lo tanto, no es correcto proceder de esta manera. Debemos primero obtener el nuevo flujo, que la expresión del flujo, si es 2 por 10 elevado a menos 3 coseno de 20 pi t en vez de 40, ese sería el nuevo flujo, que sería phi prima, el flujo anterior es este, y entonces nuestra epsilon prima va a ser igual a 0,04 pi seno de 20 pi t Weber partido por segundo, ¿vale? Nuestra epsilon inicial, que procede de esta derivada, que ya la teníamos antes, pues es 0,08 pi seno de 40 pi t. ¿Qué cambios se van a producir? Pues en primer lugar, el valor máximo y mínimo se reduce a la mitad. ¿De acuerdo? Y la velocidad de giro, digamos que la velocidad angular, pues al reducirse la velocidad angular a la mitad, pues evidentemente la frecuencia, digamos que el periodo del seno, pues también se reduce. Si queremos calcular el periodo, pues tenemos que t omega es 2pi partido t es 2pi partido omega. Entonces tenemos que para t' es 2pi partido omega prima y como vemos pues sale un resultado de que el t' es un medio t también. Luego se acelera en un periodo menor, el seno tiene un periodo menor y la amplitud también se reduce a la mitad. También nos preguntan qué pasa si se invirtiera el sentido del campo magnético. Pues bien, aquí ya la respuesta
hay que tener un poco de cuidado a la hora de responderla, porque claro, al ser un dispositivo en el que se genera una corriente alterna, cambiar el sentido del campo magnético, en vez de que fuera para arriba, fuera para abajo, lo único que haría sería cambiar el sentido de la corriente inducida al inicio. Iría en sentido antihorario. Si ahora va en sentido antihorario, si el campo magnético inicial va hacia abajo, iría en sentido horario. Pero al iniciar el giro, se produciría una inversión, digamos, del orden de giro de la corriente inducida. Pero al ser una corriente alterna, pues no va a generar cambio, digamos, en el resultado de la corriente. Simplemente que va a girar en sentido horario, cuando antes en los puntos en los que giraba en sentido horario, ahora va a girar en sentido antihorario, y en los puntos en los que giraba originariamente en sentido antihorario, ahora lo hace en sentido horario. Ese es el único cambio que se genera. Lo que pasa es que a nivel de la corriente como global, pues no se va a producir ningún cambio. Porque qué más da que empiece girando en un sentido que en otro, si va a estar alternando los sentidos de giro. Eso a fin de cuentas a nivel físico pues tiene poca relevancia, ¿vale? Es importante comentarlo. Pues bueno, es un problema que como vemos no es difícil, pero es bastante amplio, sobre todo si intentamos hacer una representación prestando atención a los puntos concretos, no hacer un boceto así sin más. Yo recomiendo que si hay tiempo, pues se haga lo que vemos en la pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Dice, una espira cuadrada de 30 centímetros de lado se mueve con una velocidad constante de 10 metros por segundo y penetra en un campo magnético de 0,05 teslas perpendicular al plano de la espira. Este es el último caso de flujo magnético, que es cuando varía el tamaño de S con el tiempo. ¿Vale? Vamos a hacer la representación. Aquí tenemos nuestro flujo magnético, nuestro campo magnético y nuestra espira. Nos vamos a llevar esto aquí porque me interesa dejar un espacio. Vale. Y el campo magnético es 0,05 teslas. Bien. ¿Cómo sabemos que varía el tamaño de S? Pues que la espira al principio está fuera de la región del campo magnético y a medida que penetra, pues aumenta la cantidad de superficie de la espira por la que hay flujo magnético. ¿Vale? Explique razonadamente qué ocurre en la espira desde que comienza a entrar en la región del campo hasta que toda ella está en el interior del campo. ¿Qué ocurriría si la espira una vez en el interior del campo saliera del mismo? Bien, aquí el proceso que tiene lugar es que varía la superficie mientras la espira está penetrando en el campo magnético. Una vez que la espira al completo está dentro, ya no podemos hablar de una variación de superficie, porque mientras está dentro, la superficie de la espira por la que fluye flujo, por la que hay flujo magnético, es la misma. Luego, la corriente inducida solamente se va a generar en el proceso de entrada de la espira dentro del campo y en el proceso de salida. Voy a hacer un dibujo también para el proceso de salida
para que veamos la diferencia. ¿En qué va a estar la diferencia? Pues la diferencia va a estar en el sentido de giro entre el caso 1 y la situación 2. En el caso 1, al penetrar, al ir aumentando la cantidad de superficie que está dentro del seno del campo, evidentemente el flujo va a ser creciente. Como es flujo creciente, el campo magnético que crea la corriente inducida se va a oponer a ese aumento de flujo y por lo tanto va a tener este sentido. Y por la regla de la mano derecha, la corriente inducida va a ser ahí en el caso 1. Pero cuando la espira está saliendo, el flujo magnético va disminuyendo porque cada vez hay menos superficie. Por lo tanto, en esta situación, el campo magnético va a querer aumentar esa disminución de flujo y entonces vamos a tener una corriente inducida girando en sentido antihorario, en sentido contrario al caso 1. ¿Vale? Bien, esto sería el apartado A. Y ahora el apartado B es calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira mientras está entrando en el campo, es decir, la situación 1. Como bien sabemos, primero calculamos el flujo y aquí es donde hay que tener cuidado porque esta es la situación, digamos, la integral más difícil, que hace falta hacer un cambio de variable. El flujo magnético es tal que así. Nuestro vector de superficie lo vamos a poner perpendicular a la espira como siempre y paralelo a B. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 0 grados y por lo tanto esto va a ser B diferencial de S. El problema, y yo B lo puedo sacar porque es constante. El problema está en que la integral de diferencial de S no podemos considerar para el flujo S simplemente. Es decir, bueno, la integral de diferencial de S va a ser S. ¿Por qué? Porque la superficie va variando con el tiempo. Es decir, este diferencial de S depende implícitamente del tiempo. Para ello aprovechamos de nuevo las ecuaciones de la cinemática y sabemos que la velocidad que se mueve, la espira, es la derivada del espacio partido por el tiempo, ¿no? Entonces, diferencial de x es v diferencial de t. Y si yo miro mi espira, yo puedo suponer que mi espira tiene un diferencial de s que va a ser la longitud del lado por diferencial de x. Aquí estaría mi diferencial de x, aquí en mi lado, porque la integral de superficie, al final en lo que consiste es en integrar trocitos pequeñitos de superficie, que se llaman diferenciales de S, a lo largo de toda la superficie, para constituir la superficie. Yo aprovecho que es una espira cuadrada y que el lado es constante una vez que penetra en el campo, y lo que va aumentando es ese trozo, digamos, la base del cuadrado. La llamo diferencial de x. Y diferencial de x, como es v diferencial de t, pues mi diferencial de s va a ser lv diferencial de t. Finalmente, mi flujo magnético va a ser b por la integral de superficie, que ya no es de superficie, porque en realidad la integral de superficie supone integrar en las dos direcciones,
digamos, en la base y en la altura del cuadrado, como en una dirección que es la de la altura, la de L, es constante, pues esa integral ya está hecha. Me remito al vídeo de teoría para una mayor explicación. De todas formas, el proceso siempre es el mismo. Y ahora podemos sacar VLB y la integral de diferencial de t es muy fácil. VLV t. Bueno, este proceso teórico viene bien expresarlo y ya tenemos nuestro flujo magnético. Ahora vamos a calcular la fuerza electromotriz. Se ve claramente que la fuerza electromotriz va a ser menos BLV, porque la derivada aquí es una derivada de una función lineal. Es muy sencilla. Para nuestro caso tenemos, por un lado, que B vale 0,05, que L vale 0,3 y que V vale por 10. De modo que nos queda 0,15 Weber partido por segundo. Si nosotros no sabemos resolver esta integral, que se resuelve siempre igual en teoría, pues en realidad el problema no tiene nada, es hacer una derivada. ¿Vale? Vemos que en el caso, aquí hay dos cosas que hay que insistir. Vemos que en este caso, al ser el flujo una función lineal, la fuerza electromotriz sale una función constante. Por lo tanto, la corriente inducida es constante, es una corriente continua. Y además, insistir en que esta expresión, aunque la hemos usado en los otros dos problemas, no es la misma expresión. Aquí estamos empleando lo que se conoce como FEM de movimiento. En los otros problemas era la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque la fuerza electromotriz inducida en este problema, su origen no es un campo magnético variable, sino que es una fuerza magnética, ¿vale? En el caso que tenemos aquí, estamos en una situación similar, el campo magnético es constante y lo que es variable, y lo que ocurre es que se mueve la espira. Al moverse la espira, el conductor, las partículas que están cargadas se están moviendo en el seno de un campo magnético. Luego en este caso, aquí también estamos haciendo uso de la FEM de movimiento. El origen no es un campo magnético variable. Sin embargo, en el problema 1 sí tenemos un campo magnético variable que produce un campo eléctrico variable. Luego, esto sí es la ley de Faraday. Recordemos que, aunque es la misma expresión, la causa que produce la FEM o la corriente inducida, que a fin de cuentas es lo mismo, no es lo mismo, no son la misma causa. Pues bien, y por último, vamos a resolver un problema que prácticamente es casi de matemáticas, que nos dice lo siguiente. El flujo de un campo magnético que atraviesa cada espira de una bobina de 250 vueltas entre t igual a 0 y t igual a 5 segundos está dado por la expresión, esta que tenemos aquí. Dice, deduzca la expresión de la fuerza electromotriz inducida en la bobina en ese intervalo de tiempo y calcule su valor para t igual a 5 segundos. Bien, en este caso tenemos una bobina de 250 vueltas, luego la expresión que nos relaciona el flujo con la fuerza electromotriz viene multiplicado por el número de vueltas, por el número de espiras. La fuerza electromotriz inducida, entonces va a ser, si el flujo es 3 por 10 elevado a menos 3 más 15 por 10 elevado a menos 3 t cuadrado Weber, la fuerza electromotriz, está claro que va a ser
2 por 250, que es el número de vueltas, y por 15 exponente menos 3 y el signo menos. Ya he hecho directamente la derivada. Como la expresión la tengo aquí escrita, y este 7,5, como digo, es el producto de n por 15 por 10 elevado a menos 3 y por 2. Este sumando es 0 en la derivada. Y nos pide el valor de la fuerza electromotriz para t igual a 5. Pues sustituimos y sale menos 37,5. Como vemos, es un problema fácil y prácticamente de matemáticas. Y si no os lo parece, vais a ver el apartado B como parece aún más de matemáticas. Dice, a partir del instante t igual a 5 segundos, el flujo magnético comienza a disminuir linealmente hasta anularse en t igual a 10 segundos. Represente gráficamente la fuerza electromotriz inducida en la bobina en función del tiempo entre t igual a 0 y t igual a 10 segundos. Aquí tenemos un caso interesante, y es que el flujo pasa de valer en t igual a 5, voy a tomar el valor, que sería 3 exponente menos 3 más 15 exponente menos 3 por 25, pasa de valer 0,378 Weber a valer en 10 segundos 0 Weber, ¿vale? Porque dice que comienza a disminuir linealmente hasta anularse en t igual a 10 segundos. Para representar gráficamente la fuerza electromotriz entre t igual a 0 y t igual a 10 segundos, necesito saber la fuerza electromotriz en todo el proceso. Aquí hay dos procesos. Tenemos dos procesos. Desde t igual a 0 segundos hasta t igual a 5 segundos y desde t igual a 5 segundos hasta t igual a 10 segundos, porque el flujo magnético cambia. Y si el flujo magnético cambia, cambia la fuerza electromotriz. Aquí vamos a tener el flujo magnético entre t igual a 0 y t igual a 5. Vamos a tener este flujo magnético, el inicial, entre t igual a 5 y t igual a 10. Hay un flujo magnético que hay que calcular. ¿Esa expresión cómo la vamos a hacer? Pues sabiendo que disminuye linealmente hasta anularse, entonces sabemos las imágenes de la función en t igual a 5 y en t igual a 10. Sabemos que el flujo magnético va a ser una función de tipo mx más n, porque es de tipo lineal. Vamos a calcular primero la m. Cojo, por ejemplo, los dos valores que tengo y digo f de 10 menos phi de 5, phi de 10 menos phi de 5, 10 menos 5. Hago la tasa de variación media, que como es lineal, pues coincide. Puedo calcular directamente la pendiente, que sería menos 0,378 dividido entre 5. Y queda 0,0756. Y para calcular la ordenada en el origen, lo que hago es que veo para qué valor de x vale 0. Como conozco n va a ser igual a menos m. He sustituido al revés. Y va a ser igual a m
X más N, yo sé que para qué valor que vale 0 y que vale N. Aunque bueno, quizás no me sea necesario puedo aplicar la expresión que tengo aquí y sé que para t igual a 5 vale 30378, pues puedo sacar a lo mejor la ordenada en el origen. 0,378 va a ser igual a menos 0,0756 por 5 más n. Entonces n va a ser igual a 0,378 más 0,0756 por 5. Me queda 0,756. Luego el flujo magnético nuevo va a ser menos 0,0756 T más 0,756 Weber. Este es el flujo magnético entre t igual a 5 segundos y t igual a 10 segundos. Muy bien. Y ahora podemos calcular la fuerza electromotriz nueva, que la vamos a llamar fuerza electromotriz barra. Esto va a ser flujo barra. Que evidentemente es fácil porque tenemos aquí ya la función, que vuelve a ser lineal. 250 por 0,0756. Ahora tenemos un signo menos, que con el signo menos se nos va a ir. Y es 18,9 Weber partido por segundo. ¿Vale? Aquí estarían los flujos nuevos. Entre t igual a 5 segundos y t igual a 10 segundos. Ya tenemos el flujo anterior y el nuevo. A ver si puedo. Muy bien. Para representar la fuerza electromotriz tengo que representar el primer tramo y el segundo tramo. Creo que si no me equivoco es menos 7,5 T y el epsilon barra era 18,9. Pues vamos a representarlo rápidamente. En 0 vale 0 y en 5 vale menos 37,5. Luego si ponemos aquí y 10, en 5 vale menos 37,5. Tendríamos aquí nuestro flujo, nuestra fuerza electromotriz, que sabemos que es negativa.
y a partir de 5 hasta 10 tiene un valor positivo de 18,9. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Evidentemente, vemos que hay aquí una discontinuidad en 5, porque claro, evidentemente el flujo magnético en el mismo instante de tiempo no puede pasar de tener una expresión a cambiar a otra. Digamos que esto es un proceso ideal, ¿vale? Pero bueno, al hacernos la idea, pues de alguna forma aquí habría algún tipo pues de cambio, por pequeño que fuera. Podemos suponer que la función debe ser continua de alguna forma, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, la expresión está bien representada y vemos que es un problema al final un poco de matemáticas, de saber sacar la expresión de una función lineal, de hacer una pequeña derivada, evaluar, representar. Y con esto vamos a dar por terminado el vídeo. Hemos visto un problema de cada tipo de inducción electromagnética y un ejemplo más interesante, digamos, también como añadido de inducción que parece más un problema de matemáticas.